Hola, soy el Dr. Mendoza y en este video hablaremos del dolor y las fracturas de huesos por el debilitamiento de estos a través del tiempo y de la milagrosa utilidad de los cascarones de huevo. A lo largo de la vida, el cuerpo de cada persona reabsorbe el hueso viejo y crea hueso nuevo. En los jóvenes, el hueso nuevo se forma con más rapidez de lo que su cuerpo descompone el hueso viejo. Esto contribuye a una masa ósea elevada. Pero a partir de los 35 años, el organismo comienza a descomponer el hueso viejo más rápido de lo que crea hueso nuevo y la masa ósea comienza a disminuir. Es decir, los huesos empiezan a perder solidez. La pérdida de masa ósea debilita los huesos y puede hacer que se quiebren con facilidad. El comienzo de este declive se conoce como osteopenia, la cual, si no se trata, podría seguir avanzando y llegar a osteoporosis, que es más alarmante todavía. Les explico. En la osteopenia, la masa ósea o densidad mineral ósea, que es la cantidad de mineral óseo que contiene una cierta cantidad de hueso, es más baja que lo normal. Es decir, la osteopenia es una forma de pérdida ósea, pero menos grave que la osteoporosis. Ahora bien, la osteoporosis es un trastorno en el que los huesos pierden más densidad ósea que en la osteopenia, por lo que su fragilidad aumenta y se pueden quebrar fácilmente. Las mujeres de más de 50 años y los hombres mayores de 70 tienen un riesgo superior de osteoporosis que las mujeres y los hombres más jóvenes. Se estima que alrededor de 50% de las mujeres mayores de 50 años sufre una fractura de cadera, de muñeca o de vértebras en el curso de su vida. En las mujeres, la tasa de pérdida ósea se acelera después de la menopausia cuando los niveles de estrógeno disminuyen. En los hombres, la disminución de testosterona a medida que envejecen también causa pérdida ósea. En las etapas iniciales de la osteoporosis no se presentan síntomas. Muchas veces, las personas tendrán una fractura antes de saber que padecen la enfermedad. Las fracturas causan dolor en la región afectada y en las partes contiguas. Una prueba de densidad ósea permite diagnosticar la osteopenia y la osteoporosis antes de que ocurra una fractura. Esta prueba mide la densidad o espesor de las partes óseas de la cadera, la columna vertebral y otros huesos. Se recomienda en personas mayores de 50 años. El diagnóstico temprano de la osteopenia es importante porque permite iniciar un tratamiento preventivo para evitar la osteoporosis y sus complicaciones. Y aquí viene lo bueno. Tanto la osteopenia como la osteoporosis se pueden prevenir y tratar con los cascarones de huevo. En estas enfermedades, el cascarón de huevo resulta milagroso, más que los propios medicamentos. El calcio, el fósforo y la vitamina D son 3 componentes necesarios para que el cuerpo pueda formar los huesos nuevos y mantenerlos sanos. Y el cascarón de huevo posee estos componentes. Los cascarones de huevo son un poderoso remedio que fortalece al sistema óseo debido a que contiene más de 90% de calcio, además de otros nutrientes como vitamina D, proteínas, colágeno, elastina, condroitinsulfato, glucosamina, ácido hialurónico, calcitonina, magnesio, fósforo, sodio, potasio, zinc, hierro, manganeso y cobre.
Estos componentes de los cascarones de huevo también les confieren cualidades terapéuticas para combatir los altos niveles de colesterol, regular la presión arterial y fortalecer las uñas. Todo un tesoro. Y asómbrate, un cascarón de huevo por día es suficiente para aprovechar todas sus propiedades. Veamos la forma en que se preparan y cómo se toman. 1. Lavar los cascarones con agua y jabón, sin eliminar la membranita interna que poseen. Enjuagarlos y ponerlos a hervir durante 10 minutos con el fin de eliminar la posibilidad de que contengan bacterias como la salmonela, que suele ser común. 2. Tras haberlos hervido, se deberán secar. Para ello, se pueden poner a la intemperie o bien colocar sobre una charola con papel aluminio y meterlos al horno a 180 grados centígrados hasta que su color cambie a un tono algo más café. 3. Una vez que estén completamente secos, se muelen en una licuadora. Previamente, se pueden colocar en un tazón y moler con una cuchara de madera. De esta forma, la licuadora los pulverizará con más facilidad. A falta de licuadora, los cascarones se pueden meter en una bolsita de tela y machacar hasta que se hagan polvo. Luego se pasan por un colador para evitar que se vayan los pequeños trocitos que no se hayan molido por completo. La idea es obtener una especie de harina o polvo de los cascarones de huevo. Muy bien, ya tenemos el polvo de cascarón de huevo. ¿Y ahora qué? Pues nada, que ya está listo para consumirse. Tomen nota, el polvo se puede mezclar en el licuado de su preferencia, en la sopa que más les agrade y en la salsa o el guacamole que acompañe sus comidas. ¡Riquísimo! En otras palabras, el polvo de cascarón de huevo se puede consumir junto con cualquier alimento. Y aquí va otra fórmula, por si se desea otra opción. Cáscara de huevo con jugo de limón. Si no se desea pulverizar el cascarón de huevo, simplemente se puede triturar un poco tras haberlo lavado y hervido. Se pone a secar y por la tarde se coloca en un recipiente al cual se le agrega el jugo de 2 limones. Se deja reposar por la noche y a la mañana siguiente el limón habrá deshecho los trozos de cascarón. Entonces se le agrega media taza de agua, se le pone miel al gusto y queda listo para beberse. Se recomienda tomar esta riquísima preparación una vez por día. Por otro lado, si en algún momento deseas diversificar tus alimentos, aquí tienes otras excelentes recetas para prevenir o tratar la osteopenia y la osteoporosis. Leche con semillas de sésamo. Para la elaboración de este remedio se necesitan 200 mililitros de leche y 10 gramos de semillas de sésamo molidas. Su preparación es sencilla. Se calienta la leche, se mezcla con las semillas de sésamo molidas y listo. Se recomienda tomarlo al menos cada tercer día. Batido de avena con almendras y plátano. Los ingredientes para elaborar este batido son 3 cucharadas de hojuelas de avena, equivalentes a 30 gramos, 6 almendras, un plátano maduro, 2 cucharadas de miel y 200 mililitros de agua. Poner todos los ingredientes en la licuadora y batirlos hasta obtener una bebida cremosa y homogénea. Se recomienda tomar este remedio cada tercer día. Finalizamos diciendo que los remedios ya explicados tienen mayor efecto si se complementan con un poco de ejercicio físico. El ejercicio para aumentar la densidad ósea consiste en movimientos en donde los músculos ejerzan tensión sobre los huesos. Con estos ejercicios de soporte de peso, los músculos tiran contra el hueso y hacen que éste retenga calcio y se vuelva más fuerte.
Los ejercicios de soporte de peso aumentan la densidad ósea incluso en los jóvenes y ayudan a mantener los huesos fuertes y reducir el riesgo de osteoporosis y fracturas a medida que la persona envejece. Los mejores ejercicios para los huesos son caminar, trotar, subir escalones o bailar y realizar entrenamiento cuidadoso mediante el uso de máquinas con pesas libres o bandas elásticas. Si un paciente tiene una densidad ósea baja, los expertos recomiendan que éste se proteja la columna y evite los ejercicios o actividades de alto impacto y los que impliquen flexión y torsión extrema del tronco. Asimismo, hay que evitar los saltos y cualquier ejercicio que represente un riesgo de caídas. Los programas de ejercicio físico generalmente incluyen 20 a 30 minutos practicados de forma regular, 2 a 3 días por semana, siempre adaptados a las características de cada paciente. Y eso es todo por ahora. No esperes a sufrir dolores o fracturas de huesos. La vida no tiene por qué ser lastimosa. Nos vemos en el próximo video.